Es momento de vender. Los gurús y los medios nos bombardean con mensajes pesimistas y negativos. Y en parte tienen razón. Pero en este vídeo te voy a hablar del peligro de ser negativo o de ser permanentemente o extremadamente negativo. Te voy a hablar del llamado riesgo alcista, que es el mayor enemigo del inversor a largo plazo. Si te sorprende, quizás es que eres nuevo, pero si me sigues desde hace tiempo sabrás la importancia radical que tiene este riesgo alcista. ¿Qué es el riesgo alcista? El riesgo de que el mercado suba un 40% y tú estés fuera del mercado. Las estadísticas demuestran que el inversor tiene un timing horrible. El inversor medio, y el inversor medio hablamos del 95% de los inversores, tiende a comprar sistemáticamente cerca de máximos. Hablamos de máximos de ciclo largo, ciclo de 7-8 años, el ciclo de negocios, y tiende a vender cerca de mínimos, vender o deshacerse de sus posiciones o no estar suficientemente invertidos. Hay que evitar eso a toda costa. En este vídeo te voy a hablar, por lo tanto, de por qué la tendencia es bajista en las bolsas a medio y largo plazo. Pero también te voy a hablar de por qué es probable que hayamos encontrado un suelo de corto-medio plazo. Te voy a plantear cómo podemos jugar una estrategia alcista intermedia, en el sentido del ciclo intermedio, con el riesgo controlado. Y te voy a plantear la expectativa de rebote de una forma mucho más concreta con los gráficos delante. Si ya hiciste mi masterclass sobre la estrategia estrella de inversión en bolsa con opciones, puedes ver el último vídeo donde planteo un túnel alcista, es decir, planteo esa misma estrategia estrella aplicado al mercado actual. Lo puedes consultar en tu área privada, a la que siempre tienes acceso como exalumno de la masterclass, con todos los contenidos de la masterclass. Si no has hecho esa masterclass, recuerda que por tan solo 29 euros obtienes, que es un precio ridículo, obtienes 10 vídeos con 5 horas de formación, una masterclass de 2 horas 40, que es la que grabé el pasado 26 de mayo, un vídeo extra con la estrategia aplicada al mercado actual, que es el vídeo del que te hablaba en la diapositiva anterior, y 6 meses para dudas y preguntas. Consultas Nico Garnier y ahí puedes inscribirte si te interesa. Ahí vamos a plantear una estrategia de opciones aplicada precisamente al mercado. Pero en este vídeo lo que voy a hacer es ilustrar por qué pienso que es el momento idóneo o por lo menos oportuno de plantearla. No tenemos bola de cristal, muy importante. Bien, permíteme para terminar, antes de entrar en el meollo del vídeo, que si te gusta el canal, quieres apoyar la continuidad, no te olvides de suscribirte si no lo estás ya, activar las notificaciones, le des a me gusta a este vídeo que estás viendo y lo compartas y eventualmente me dejes un buen comentario. Muchas gracias. La recesión económica, que es uno de los mayores motores de los mercados bajistas en la historia, parece que es inevitable esta recesión, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa e incluso a nivel mundial, que es el mayor problema que hay. A menudo la recesión se origina en Estados Unidos y se contagia al resto del mundo. En esta ocasión podría ser incluso al revés, ¿no? O por lo menos simultáneo. El problema es que hasta ahora esta recesión que se está viendo venir viene un poco supeditada o, en segundo lugar, en los argumentos principales con respecto a la subida de tipos, que es lo que está provocando la primera oleada bajista, la primera caída. Pero hablamos de ciclos largos. En los ciclos largos podemos tener caídas, como hemos tenido este año durante 6-9 meses, en el Nasdaq desde el 30% desde máximos, y luego tener un rebote importante. Antes del verano publiqué un vídeo en el que hago un paralelo con la crisis de los años 70, que también fue de hiperinflación, donde vivimos enormes vaivenes de subida y de bajada. Y vimos incluso que en el año 75 las bolsas subieron por encima de los máximos del año 70. Es decir, no debemos descartar que podamos incluso irnos por encima de los máximos anteriores en un eventual rebote de mercado. Yo tengo dudas, pero podría ocurrir, ¿no? La cuestión es que, de fondo, haya diversos modelos, diversas formas de verlo, pero la recesión no solamente es que sea inevitable, es que probablemente ya estamos en recesión en Europa, quizás incluso en Estados Unidos, ¿no? El indicador de empleo es un indicador realmente retrasado. Entonces hay una probabilidad superior al 90% de que ya estemos en recesión realmente, ¿no? Bueno, se puede ver de muchas maneras. ¿Cuál es el problema? El problema es que los beneficios empresariales se protegen, se defienden y todavía no han corregido. Estos no son los beneficios, estos son los márgenes de beneficios. Si baja el margen de beneficio de una empresa, y aquí estamos hablando de la media de todos los márgenes de beneficios del S&P 500, del índice más importante del mundo, si bajan los márgenes de beneficio en el que tú vendes tus productos, evidentemente bajan tus beneficios. Claro, ¿cuál es el problema? Que los márgenes de beneficio están en torno al 15-16%. Están en máximos de toda esta serie que empieza en 1990, que es una serie que oscila pues, en torno al 10-12%, que es donde deben de estar, ¿no? Incluso con periodos bastante largos por encima. La cuestión de fondo aquí es que, ¿qué va a pasar
independientemente de cuál sea el detonante, la cuestión es que esto es una serie que tiene una poderosísima reversión a la media, porque al final aparecen competidores o aparecen empresas con mucho poder, como puede ser el caso de Apple, que acaban siendo reguladas o incluso extinguidas en varias subempresas, como ya pasó anteriormente en la historia de Estados Unidos, y eso al final, bueno, pues reduce los márgenes, aparecen nuevos competidores. Es decir, miremoslo de otra manera. ¿Cuál es el potencial que puede quedar a las empresas para seguir aumentando sus márgenes y por lo menos por este lado aumentando sus beneficios, ¿no? Entonces los márgenes tienden y van a tender a reducirse a la baja en los próximos años, en la próxima década, y eso va a reducir los beneficios empresariales sí o sí. Otra diapositiva interesante, la que muestra la correlación entre los beneficios, cómo van funcionando los beneficios, evolucionando los beneficios de las 500 empresas del S&P 500, que es la línea negra, vamos a decir, que es esta, y veis cómo son tremendamente oscilantes esos beneficios. Cuando hay una recesión y hay una crisis, corrigen, empiezan a corregir incluso antes, ¿no? Pero no necesariamente antes, ¿no? Lo que ha ocurrido respecto a la tendencia, que sería la línea azul, que es una tendencia relativamente logarítmica, porque el gráfico está en escala logarítmica, es decir, que engaña, habría que ponerlo en escala logarítmica, pero incluso con ese efecto, lo que se ve es que el efecto disparador de los últimos años ha disparado los beneficios por acción de las 500 empresas, de las 500 empresas del S&P 500, y por tanto, de nuevo, la reversión a la media, que aquí la media sería la línea azul, es decir, es una media que se va moviendo, y aunque la media siga subiendo, lo que está claro es que queda muy poco margen para ir al alza. Entonces, la cuestión ya no es que los beneficios empresariales caigan o no, sino qué margen tienen para seguir sorprendiéndonos al alza, ¿no? En esta diapositiva vemos algo muy, muy importante, y es el tiempo que pasa, que en este caso son 2 años de anticipación, entre el periodo en el que suben los tipos y el daño en el que eso impacta en los beneficios empresariales, ¿no? En este caso, los beneficios de los 12 últimos meses, el net income, el crecimiento. Estamos hablando del beneficio. Es la escala de la izquierda y es la línea azul oscura, que está aquí en estos niveles, en torno al 30%. Crecimientos de beneficios muy fuertes que hemos tenido, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y la línea azul clarita, que es la clave, es el tipo de interés del bono, de los Fed Funds, el tipo de interés oficial de la Reserva Federal, y cómo se desvía eso de la tendencia. ¿Qué significa eso? Pues que lo que estamos midiendo aquí es la velocidad con la que se mueven los tipos, ya sea al alza o ya sea a la baja. La escala está invertida, es decir, es la escala de la derecha, y por lo tanto esta línea azul clarita, cuanto más baja, mayor es la desviación al alza de los tipos de interés. ¿Qué significa eso? La correlación es clara, ¿no? Hay una correlación entre los tipos de interés. Cuando los tipos de interés bajan, eso facilita que los beneficios de las empresas suban. Y cuando los tipos de interés suben, que es en este caso la línea azul hacia abajo, porque está en escala invertida, recordad, pues con una anticipación de 2 años, es decir, es un indicador líder adelantado 2 años, termina provocando tarde o temprano que se contraigan los beneficios empresariales. Ese es el contexto en el que estamos y por lo tanto no cabe realmente ser optimista. Podemos irnos a un periodo mucho más largo, por ejemplo, gráfico de Hugo Ferrer, que comentaba Hugo en su Twitter, que es la allocation, o sea, la asignación de los hogares americanos a los dos grandes clases de activos, que son acciones y bonos, stock and bond. Entonces lo que hacemos es mirar el ratio. La línea azul, cuando sube, significa que los hogares tienen una ponderación muy fuerte de las acciones en su patrimonio con respecto a los bonos, ¿vale? Y la correlación que tiene con el S&P 500, con el rendimiento del S&P 500 a 10 años vista. Por eso la línea naranja se para aquí en 2012, porque solo sabemos la rentabilidad media que ha obtenido el inversor desde 2012 hasta hoy, en 2022, ¿no? Y esa rentabilidad media la tenemos aquí, medida en escala invertida también, en la escala de la derecha, en torno al 12%, ligeramente por encima del 10%, ¿no? Esa es la rentabilidad que ya ha obtenido el inversor medio americano en el S&P 500 desde 2012 hasta 2022. Y a partir de aquí, esta línea se corta, porque no sabemos lo que va a ocurrir después. La línea azul nos está mostrando una elevadísima correlación entre ambas líneas, ¿no? Y lo que nos está diciendo es que actualmente en 2022 estamos por encima de la línea de cero. Como la escala de la derecha está invertida, significa que a día de hoy la expectativa de rentabilidad media anual de los próximos 10 años es negativa en el S&P 500. Vamos a tener una década perdida, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo esta línea azul.
Por lo tanto, uno pregunta, bueno, pues ¿cómo vamos a tener miedo al riesgo alcista en este entorno? Es perfectamente lícito, podemos ser prudentes y plantearnos no tener ese riesgo alcista, no tenerle miedo a ese riesgo alcista, al riesgo de que el mercado, el famoso FOMO, ¿no? el riesgo de que el mercado suba sin nosotros. Quiero terminar con este repaso de fondo con el PER, es decir, la valoración, no ya del SP500, sino del SP400, que son las mid caps, y del SP600, que son las small caps. Como podéis ver, ya se ha producido un ajuste de valoración tremendo. La bolsa anticipa, y la bolsa está anticipando recesión y está anticipando caída en los beneficios empresariales. Pero digamos que la primera parte del trabajo ya está hecho, porque el SP500 tampoco anda muy lejos, ¿eh? El SP500 igual está a medio camino, pero el grueso del mercado está ya en niveles bajos de valoración dentro del rango histórico de largo plazo, ¿no? Por lo tanto, si el mercado tiene que seguir cayendo a partir de ahora, y ese va a ser el gran reto de los próximos trimestres o años, va a ser porque la recesión se materializa, porque los earnings, los beneficios caen, lo cual significa que si el nivel de valoración, el PER, sigue siendo del 12, pero los beneficios de las empresas han caído, pues la bolsa tiene margen para caer, sin que caiga el nivel de valoración, ¿no? Y esa va a ser la clave, la recesión y los beneficios empresariales, la evolución, ¿no? que va a haber en los próximos años, ¿vale? ¿Qué ocurre? Claro, la pregunta que yo me hago es esta. Ojo, la bolsa no es lineal. ¿Podríamos rebotar un 40% desde aquí? Bueno, pues ahora lo vamos a ver eso desde el punto de vista técnico en los gráficos, pero antes voy a aportar algunos datos que ya son más de medio plazo, no tan de largo plazo como los que hemos visto anteriormente, sino de medio plazo. En primer lugar, el poderosísimo ciclo estacional del ciclo presidencial americano, de las elecciones americanas presidenciales de 4 años, que tiene una enorme, bueno, esto tiene una explicación y tal, esto lo cuento en mi curso de análisis técnico. La cuestión es que estamos aquí en este punto, ¿no? Estamos en el midterm year, hemos pasado ya la mitad, estamos a punto de entrar en el último trimestre del año, bueno, ya estamos en el último trimestre del año, de cara a las elecciones de midterm, y estacionalmente ese periodo es positivo. El último trimestre del tercer año del ciclo presidencial americano y en la primera mitad del año siguiente son el año en el que se produce la subida. Lo que hemos vivido en los últimos 6-9 meses es este periodo que suele ser lateral y que en este caso ha sido bajista pues, por los excesos anteriores. Por lo tanto, primer punto, estacionalidad, cuidado. Luego aquí hay otro gráfico, aquí arriba vemos el SP500, ¿vale? Y aquí corrige el SP500 y vemos la corrección y vemos este mínimo ligeramente por debajo del mínimo anterior. Hay una tendencia a baja, entre otras cosas porque Apple aquí se metió una leche muy buena y eso, Apple tiene mucho peso en la cartera. Pero fijaros en algo, voy a darle un poquito más de zoom a todo esto para que lo veáis más en grande, ¿no? Lo que está pasando, bueno, podemos mirar o bien todos los valores del mercado americano, o bien solamente el Nasdaq, la bolsa de Nueva York, o bien solamente el Nasdaq. Fijaros lo que está ocurriendo, hay una ligera divergencia alcista. Bueno, tanto los tres gráficos lo que miden es la diferencia entre el número de valores que marcan máximos de 52 semanas y el número de valores que marcan mínimos de 52 semanas. Valores en máximos de un año menos valores en mínimos de un año. Para todo el mercado, para el Nasdaq, para el Nasdaq. Viene a ser, lógicamente, la interpretación la misma. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que últimamente, aunque el índice SP500, que es este, ha ido marcando nuevos mínimos, cosa que ha ocurrido aquí, y ha seguido a la baja fuertemente en las últimas semanas, cayendo por debajo del mínimo local anterior. En realidad, hace ya unas semanas, o unas sesiones por lo menos, que no hay tantos valores marcando nuevos mínimos, cuando realmente el SP500 sí lo está haciendo. Y esto es una señal normalmente de amplitud de mercado, de capitulación bajista, es decir, de fase en la que, bueno, lógicamente después de este arreón aquí, parece que ya está perdiendo fuelle el fondo del mercado, al menos a corto plazo, ¿no? A corto medio plazo. Es lo que tenemos que plantear. Y eso se produce también en un contexto de sentimiento extremadamente negativo, en donde hay muchas formas de verlo, y en este vídeo no he querido hablar de muchísimos gráficos, tanto en la parte macro como en la parte de fundamentales o de valoración de empresas, como en la parte técnica, como en la parte de sentimiento, que es el gráfico que estamos viendo aquí. Hay muchos indicadores que podemos ver. Este, por ejemplo, es solo un gráfico, pero es una media de 3 indicadores. El indicador de Investors Intelligence, que es el decano de los indicadores de sentimiento de los inversores, la AAII y la NAIM, Exposure Index. Nos da una idea y nos muestra una lectura cercana a 20. Niveles que no se veían desde el suelo del año 2008. O sea que desde el punto de vista del sentimiento, que sabéis que es un indicador extremadamente volátil, como estamos viendo aquí, el sentimiento humano, el sentimiento de la psicología de masas es extraordinariamente volátil, pero en extremos, en niveles extremos, es donde puede interpretarse, donde adquiere
algún tipo de relevancia. Mientras tanto, todo lo que hay aquí en medio no tiene ninguna relevancia, es puro ruido. Pero en los extremos sí que puede estar indicado, combinando con otra serie de indicadores, algo importante. Y aquí lo que nos está diciendo claramente es que pues, hay un pesimismo, al menos puntual, en el mercado. Bien, este es el contexto que hemos marcado. ¿Qué nos dicen los gráficos del Nasdaq y del S&P 500 en ese contexto que hemos trazado, ¿no? que os he marcado? Pues fijaros, vamos a poner el gráfico del S&P 500 por fijarnos. Es lo que estábamos viendo antes. Bueno, lógicamente tenemos aquí la corrección, tenemos lo que ha ocurrido en el último año, 2 años, y tenemos la fase correctiva actual. Lo que me interesa es fijarnos con lupa en el corto plazo lo que ha ocurrido en las últimas semanas y los últimos meses, ¿no? En verano hemos tenido un rebote significativo del 18% en el S&P 500, del 20% en el Nasdaq. Bien, y hemos tenido una caída bastante vertical directa, sin previo aviso desde aquí, un rebote y una vuelta caída extremadamente vertical. Esto podría ser un sell-off muy claro, en el que realmente se produce una descarga final de pánico, de miedo. En los indicadores de largo plazo que hemos visto al principio, y también este propio gráfico del S&P 500, nos está diciendo que no cabe plantear que esto sea un gran suelo de largo plazo, al menos a priori. ¿Por qué? Pues porque eso ocurre después de grandes correcciones, de grandes caídas, y aquí es que estamos lejos del mínimo local anterior, estamos incluso lejos de la zona de máximo local anterior, es decir, en todo caso sería una caída intermedia. Podría ser incluso un rebote para formar esa gran figura de techo de la que he hablado en vídeos anteriores y que nos ofrezca pues eventualmente un rebote y que en estos entornos tengamos la zona óptima de venta. Aunque también podría ser que fuéramos a marcar máximos por encima de los máximos anteriores en un entorno de hiperinflación, ¿no? Estamos en zonas sin cartografiar y los movimientos son extremadamente fuertes. La cuestión de fondo aquí, y que me llama la atención y que me lleva a pensar en la posibilidad de activar el riesgo alcista, es decir, el riesgo de, oye, a ver si va a subir el mercado, pues desde los niveles actuales, volver a los máximos sería subir un 15, pero yo no planteo subir un 15, yo para mí, para que merezca la pena, tiene que, por lo menos un 20% tiene que plantear una subida, ¿no? Y en ese caso estaríamos hablando de una vuelta a la zona de máximos, a estos niveles de aquí, ¿no? Una subida por lo menos del 20%. Y decir, bueno, si el mercado puede subir un 20%, me interesa, ¿no? En la estrategia de opciones que planteo en mi masterclass sobre la estrategia estrella de opciones, que es un túnel alcista, tenéis todos los detalles en mi página web, en nicogarnier.net, si no lo habéis visto, y muchos de vosotros habéis hecho ya esa masterclass, ahí lo que planteo es el buscar una forma de estar expuesto a esa potencial subida, aunque no nos la creamos, a la vez de que estamos protegidos de una caída del mercado que como mínimo sea del 15%. Estar protegidos de una caída del 15% desde los niveles actuales significa, vamos a ponernos así un poquito, significa que le estaríamos dando margen al mercado para caer hasta los 3.150 puntos sin necesidad de estar en pérdidas, ¿eh? Aunque la estrategia la hago con el ETF del SPY, del SP 500, lo interesante es que nos atrevemos a hacer cosas que a lo mejor no nos atreveríamos a hacer si no fuera con opciones, ¿no? Darle ese margen de caída del 15% a cambio de capturar no todo, pero sí en torno a un 80% de la subida que se produzca. Si el mercado sube desde aquí hasta aquí es un 20%, pues con ganar un 16% ya hemos triunfado enormemente, ¿no? Especialmente si hemos tenido la sabiduría de estar totalmente o parcialmente o gran parte fuera del mercado en todo este ciclo bajista anterior, ¿no? Desde estos niveles aproximadamente, y decir, bueno, me he perdido todo este movimiento. Bien, pero vamos a entrar al meollo de la cuestión, a la parte técnica, ¿no? Hay un sell-off, hay un pico de pánico, hay una divergencia alcista en la amplitud de mercado, que hemos visto en los gráficos anteriores, y después de este sell-off, velón negro, continuidad, pum, 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 levantando, hay un primer intento de rebote aquí, y luego en realidad estas dos velas negras en el S&P 500 y en el Nasdaq se deben al peso de Apple, entre otras cosas, pero principalmente al peso de Apple en la empresa, en el índice, ¿no? Por lo tanto, tenemos una ruptura de mínimo anterior que posiblemente es un fallo bajista. Bueno, ya lo estamos viendo. Después de esa ruptura hemos tenido dos velas blancas grandes, fuertes, potentes, que superan, que se vuelven a meter por encima del nivel del doble mínimo, pero que también superan, si os fijáis, superan el máximo local anterior, es decir, este nivel de aquí, que fue el primer intento de rebote, caída, primer intento de rebote, nueva caída, nuevos mínimos y desde ahí rebote violento al alza. En el vídeo anterior expliqué, y además anticipé de alguna manera este rebote violento al alza porque estuvimos combinando la situación del dólar index, clave en todo esto, que también estaba marcando techo, la situación del petróleo, del oro, en fin, de los emergentes,
de una serie de activos donde daba la sensación de que este gráfico que vemos aquí del SP500, ese sell-off ha sido un sell-off generalizado, ¿no? Y hasta este punto, como titulaba en vídeos anteriores, cash is king, o por lo menos ha sido king, ha sido el rey hasta entonces, en 2022. ¿Podríamos plantear que en lo que queda de año tengamos un rebote? Bueno, pues eso es lo que cada uno debe de valorar y debe tener en cuenta también en función de su exposición de mercado. No es lo mismo estar totalmente en liquidez en este punto que estar invertido al 50%. Si estás en liquidez, tienes aquí un FOMO porque puedes subir un 20% y quedarte fuera. Si estás invertido al 50%, bueno, pues igual puedes transformar esa exposición en el túnel o hacerlo de otra manera, ¿no? Pero la cuestión es que cada uno debe buscar su equilibrio de psicológico también y ser coherente con su método. Todo esto son muchas más cosas que no forman parte de este vídeo. Lo que quería, y con esto ya termino el vídeo, quería ilustrar este rebote que estamos viendo aquí, ¿no? Rebote, caída y giro. Eso significa que la antigua resistencia de corto plazo, que es esta, ahora está convertida en soporte. Y mientras no pierda esos niveles, podemos darle un poquito de margen, incluso esta vela blanca, este nivel de cierre y de apertura de las dos velas, podemos verlo también en el gráfico del futuro del Nasdaq, que sería algo parecido. Ahí vemos un pequeño gap más lógico y que sería un soporte, pero realmente el soporte está ya incluso desde aquí, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, pues hemos tenido un fallo y giro de libro, de los que hablo en mi curso de análisis técnico, fallo y giro. Y a partir de aquí lo normal sería que consolide. Puede consolidar durante 2 días o durante 2 semanas, no sabemos, ya veremos hasta dónde es capaz de gotear, pero la perspectiva es que existe un riesgo alcista activado. Esta pauta de velas, esta figura, combinado con todo lo que hemos visto anterior, todos los indicadores que hemos visto, bajo mi punto de vista, nos alerta de un fallo y giro y de un riesgo de expectativa o de un riesgo alcista, ¿no? Vamos a decir. Voy a reducir un poco esto, aquí así que se vea mejor, ¿vale? Entonces, ¿dónde se ha parado ahora mismo la subida del SP500? En este gap bajista que se produce de mediados de septiembre y que ahora funciona como resistencia. ¿Lo está haciendo bien? Ahora mismo hay un soporte intradía, que será de corto plazo, digamos, no intradía en estos niveles. Probablemente intente romper este mínimo de la vela intradía de ayer y amagar o dar algún susto. Pero tenemos que vigilar ese riesgo alcista, ¿no? Ese peligro de que, pues efectivamente, tras los extremos de sentimiento, la bolsa no es lineal y independientemente de que en velas mensuales, que este es el gráfico de velas mensuales, considere que estos mínimos de los 3.600 puntos que hemos visto no van a ser los mínimos finales del ciclo, del superciclo, es decir, no van a ser el mínimo final del ciclo que empezó en 2009, que esto es una información importante, porque cuando uno se plantea el riesgo alcista, pues como inversor de largo plazo tiene que plantearse el riesgo de no poder volver a ver nunca más los precios a estos niveles. Y la cuestión es que si entre medias vamos a rebotar, vamos a imaginar que rebotamos un 30%, que sería hasta estos niveles, ¿vale? Si entre medias vamos a rebotar desde aquí hasta aquí un 30%, es decir, superar ligeramente los máximos históricos anteriores, a ver quién tiene estómago de poder decir me he perdido y estoy fuera del mercado, ¿no? Especialmente los que no han tenido un buen timing de venta y han vendido, por ejemplo, cerca de estos niveles, ¿no? Dicho de otra manera, al final, en estos niveles el riesgo de recompensa no es favorable a estar fuera de mercado, ¿no? Aunque eso no, insisto, no quita que pues, podamos seguir a la baja. Entonces, recuerdo vídeos anteriores, mi expectativa, retrocesos de Fibonacci. Como mínimo, yo creo que nos iremos a estos niveles, retroceso del 38%, que son los 3.200, 3.300 puntos, y eventualmente incluso hasta estos niveles, como decía Michael Burry, ¿no? Aunque con el paso de los años habría que ajustar todo esto con la inflación. Pero bueno, de momento, sin tener en cuenta la inflación, estamos hablando de estos niveles como objetivo de caída. Por lo tanto, nótese la contradicción. Por un lado digo que no hemos visto mínimos, o que pienso que esto no van a ser los mínimos, pero se activa el riesgo alcista. Se activa el riesgo alcista de que podamos tener aquí una consolidación durante 1, 2, 3, 4 semanas, o el tiempo que sea, pero que eventualmente podamos tener un buen rebote y acabar incluso el año en estos niveles, ¿no? En los 4.200 puntos, o no acabarlo, no sé, eso ya es una cuestión de bola de cristal, y eventualmente incluso podamos subir incluso más arriba, ¿no? Incluso irnos a estos niveles de los 4.500 puntos, ¿no? Desde los niveles actuales hasta los 4.500 puntos que planteo, pues hay un rebote del 20%. Eso es lo que hay que calibrar, y eso es lo que os quiero plantear para los que os interesen las opciones, hayáis hecho o os planteéis hacer ahora la masterclass sobre mi estrategia estrella, utilizando el SPY, plantear esa posibilidad de un rebote hacia estos niveles. Y para eso, pues creo que las opciones son una excelente herramienta.
En el gráfico de velas diarias en el SPY pues se ve algo parecido. Bueno, espero que se haya entendido la idea de lo que estoy intentando transmitir, el riesgo alcista dentro del contexto de largo plazo. Al final, los horizontes temporales pueden ser infinitos. Podemos plantear el largo, el medio y el corto, pero realmente podríamos plantear 10 tipos de horizontes temporales diferentes. Pero como hay que simplificar y en algún momento hay que pararse, pues lo podemos dejar, normalmente lo dejamos en dos, ¿no? El corto y el largo plazo. Pero en este caso creo que es interesante matizar y hablar del largo plazo, que es, por ejemplo, el rendimiento esperado para los próximos 10 años, y el medio plazo, que podría ser el horizonte bueno, pues de los próximos 3 años, donde posiblemente pues, no hayamos visto los mínimos, estos mínimos, y a corto o medio plazo, que podría ser 3 meses o incluso un año, pues plantear el riesgo, entre comillas, el riesgo de un rebote en los mercados. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención, los que hayáis llegado hasta el final del vídeo, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.